Hola y de nuevo bienvenidos a Ginette Guitarra. En el día de hoy les estaré hablando sobre un ritmo tradicional colombiano y es la danza. Y continuaré hablando sobre la vida y obra del maestro Clemente Díaz. También interpretaré su danza triste. Espero que no te pierdas nada de este video, así que vamos allí. Para hablar de la danza tenemos que hablar de la contradanza. Originaria de Europa, especialmente de Francia e Inglaterra. Llegó a América durante el periodo colonial y se convirtió en un baile popular de las cortes y luego en las plazas. En Colombia, como en otros países de América Latina, se adaptó a las costumbres locales y dio lugar a un estilo de danza más libre y folclórica. Con la llegada de los colonizadores europeos al Nuevo Mundo, la danza encontró un contexto propicio para su transformación y expansión. Se integró con las tradiciones y ritmos autóctonos, dando origen a nuevas versiones que reflejaban la rica diversidad cultural de América. Para el recibimiento triunfal en Santa Fe de Bogotá, el 10 de agosto de 1819, del Ejército Libertador comandado por Simón Bolívar, Zuliano Silverio Áñez compuso La Libertadora en ritmo de contradanza. Esta canción fue alternada con La Vencedora durante los festejos por la recién conseguida independencia. Los cuales se extendieron por 15 días, incluyendo los bailes celebrados en el Palacio de San Carlos. Considerada como el himno nacional de la Gran Colombia, esta pieza es un antecedente directo del himno nacional de Colombia. En países como Cuba, México y Colombia, la contradanza se fusionó con ritmos africanos, dando lugar a estilos de baile propios, como el danzón, la cumbia y la danza. Estas combinaciones musicales y coreográficas dieron origen a expresiones artísticas híbridas, que siguen siendo una parte fundamental de la identidad cultural de América Latina y del Caribe. La influencia de la contradanza en el Nuevo Mundo perdura hasta el presente, siendo una parte clave del repertorio de danzas tradicionales. La riqueza y diversidad de la contradanza europea, al fusionarse con las tradiciones locales, han dado lugar a un legado cultural que sigue vivo a través de los siglos. La danza se ha introducido en distintos escenarios como auditorios y festivales y se ha interpretado en diferentes formatos instrumentales. Distinguidos compositores han creado sus obras en base a la danza, como Luisa Calvo con Malva Loca, Carmiña y Adiós a Bogotá. Para identificar una danza basta conocer su célula rítmica que la identifica como el tan, ta, tan, ta, tan. Tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan, ta, ta, ta. El maestro Clemente Díaz compuso para la guitarra una preciosa danza titulada Danza Triste, a razón de un fracaso sentimental, ya que el maestro se enamoró de una joven en Popayán, pero ella se fue con otra persona. Por eso el maestro, por allá por 1964, creó esta obra con mucho sentimiento. Inicialmente la tituló Danza número 1, pero el maestro Hernán Moncada, a quien él se la dedicó, la primera vez que la escuchó le pareció que tenía muchísimo sentimiento y le sugirió que la llamara Danza Triste, y así se quedó. Estaré interpretando esta sentida obra en unos instantes y continúa hablando de la vida de este destacadísimo compositor colombiano. Si no has visto la primera parte, te invito acá en el enlace para que vayas, veas la primera parte y donde interpreto también su obra Choriño número 7. ¿Recuerdan la promesa del entonces candidato presidencial Guillermo León Valencia? Pues su hija, la señora Diana Valencia, quedó tan agradecida con la serenata que le dio el maestro Clemente en el día de su boda que le recordó a su padre para que interviniera y el maestro pudiera realizar sus estudios en Europa becado. Una vez terminados sus estudios en Madrid, España, se trasladó a Torremolinos en la provincia de Málaga, donde ingresó al Conservatorio Superior de Música. Allí estudió con el maestro Antonio Company y obtuvo su título como guitarrista.
alcanzando el nivel más alto académicamente. Hizo un seminario especial con Andrés Segovia en Santiago de Compostela y tomó clases con otros grandes maestros de la guitarra como Narciso Yepes, Alirio Díaz y Asunción Granados. Además, durante su recorrido por Europa, pasó un año enriquecedor en el Royal Conservatorio de Bruselas. En Bélgica tiene el privilegio de estudiar con el renombrado profesor Nicolás Alfonso, y su talento no pasa desapercibido, ya que el embajador de Colombia en Bélgica, el doctor Ignacio Valencia, el hijo del presidente Guillermo León, lo invitó a tocar en la prestigiosa BBC de Londres. Parece que dicha serenata de bodas cautivó a toda la familia presidencial. Ya consolidado como un profesional en la música y con una especialización en la guitarra clásica, dio un paso más, ahora como profesor, al ingresar a la Escuela Superior de Música en Holanda. Simultáneamente continuó su formación profesional en el Conservatorio de Ámsterdam, donde profundizó aún más en su conocimiento bajo la tutoría del renombrado profesor Dick Visser. A la par, ofreció bastantes recitales en Francia y en los países vecinos. Esta historia continuará. A continuación te comparto mi interpretación de la danza triste. Espero que te guste, y si quieres ver más contenido relacionado con el mundo de la guitarra, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y para que esta información le llegue a más personas, comparte los videos, comenta y dales me gusta. Disfruta de mi interpretación. Besos y abrazos. Chao, chao.